Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como muchos saben, Rusia ha invadido Ucrania. El mundo está en shock y no es de esperar, porque al final todo eso crea caos y destrucción, desplaza refugiados y deja muchas pérdidas humanas. Mi solidaridad y bendiciones para todas las personas que están pasando por todo esto. Es lamentable que en pleno siglo XXI, en el año 2022, existan estos conflictos. Y aunque son temas muy importantes que se deben de abordar y entender para concientizar a la sociedad en general, este video no va de eso, ya que la situación es muy compleja. Dicho esto, paso al tema de las inversiones. La crisis entre Ucrania y Rusia, como ya saben, se intensificó y llegamos a este punto creando a su paso una volatilidad con grandes caídas en los mercados de todo el mundo. Aunque es importante precisar que los mercados de valores ya estaban teniendo caídas desde principios de enero por otros factores como las políticas de la Reserva Federal, la variante Omicron y problemas de la cadena de suministros global. Por lo que si te preguntas si es buena idea invertir ahora en medio de la crisis, la respuesta de forma general sería sí, pero debemos de tener contexto para tener una mejor claridad de las cosas. Si revisamos el rendimiento histórico de la bolsa de valores como punto de referencia utilizando el S&P 500, este ha tenido un rendimiento de entre el 10 al 11% anualmente durante los últimos 100 años, pese a todo tipo de crisis políticas, económicas y guerras en todo el mundo. Como ya lo he mencionado en otros videos, el S&P 500, históricamente hablando, siempre ha ido al alza. Como pueden ver en esta gráfica, o sea, siempre ha ido al alza, siempre. Que ha tenido caídas en ciertos puntos, pero siempre va al alza. Aquí es interesante estos datos porque, por ejemplo, se trata de los eventos geopolíticos y cómo el mercado de valores reaccionó ante ellos. Entonces aquí muestra diferentes eventos a lo largo de la historia y cómo la bolsa fue afectada, que prácticamente ese día o esa fecha, aquí está representadas sus caídas, aquí fue su caída total. De este lado los días que se tomó para llegar al fondo, se podría decir, y de este lado serían los días que se tardaron para recuperarse. Entonces es interesante porque al final, a pesar de todo este tipo de eventos geopolíticos, guerras, crisis, lo que sea, la bolsa se recuperó. Entonces terminó recuperándose. Ejemplos como Pearl Harbor tuvo una caída ese día de menos 3.8%. El total fue de menos 19.8%. Pero en menos de un año se recuperó. La crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1962, ese día fue de menos 0.3%. El total de su caída fue de menos 6.6%, duró 8 días y se recuperó en 18 días. La guerra de los 6 días es interesante. Por ejemplo, el ataque terrorista de Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, ese día cayó menos 4.9%. El total acumulativo fue de menos 11.6%. Duró aproximadamente 11 días, pero se recuperó en 31 días. Así que independientemente de todo este tipo de eventos, al final la bolsa se recupera. Algo interesante en esta gráfica es que si por ejemplo se hubiera invertido $1 a finales de la década de 1870, pese a todo tipo de crisis económicas, de guerras, de pandemias, etc., al día de hoy ese dólar serían aproximadamente $20,000. Es una prueba interesante que demuestra que a largo plazo, o sea, genera rendimiento. Eso es lo que nos dicen los datos históricos. Otra cosa interesante es que el S&P 500, el día que Rusia atacó Ucrania, que fue el día 24 de febrero, el mercado ya venía en caídas, como pueden ver. Ya estaba resintiendo todo eso.
Pero ese día y al día siguiente subió el mercado un 3.77%. O sea, el día del ataque, el día que Rusia oficialmente entra a atacar Ucrania. Entonces es algo interesante porque ese día pues debería ser al revés, debería ser como que, bueno, tiene que caer más, pero no, resulta que subió. Y es algo curioso de cómo es la bolsa. Y claro, puede seguir cayendo en los próximos días o semanas, pero es interesante que al final el mercado es impredecible. Todo el mundo hubiera pensado, bueno, a lo menos la mayoría, que caería en esos días. Pero no, fue todo lo contrario, subió. Entonces, a este punto, ¿en dónde se puede invertir? La respuesta es muy generalizada, pero como base se debe de entender que cuando se invierte, hacerlo con enfoque de largo plazo. Desde principios de año, el mercado de valores ha sido afectado a nivel global, por lo que muchas empresas han tenido grandes caídas. Aquí es donde se crean las grandes oportunidades de compra. También es importante invertir en compañías resilientes ante las crisis económicas, geopolíticas y de inflación. Compañías estables y maduras que tengan buenos estados financieros con poca o nula deuda, donde su PER o Price to Earnings Ratio es relativamente bajo, así como analizar otras métricas. Estas empresas entran en la categoría de Value Stocks, y aunque su rendimiento no sean tan altos como las empresas de categoría Growth Stocks, estas tienden a ser más resistentes ante las crisis. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, de la empresa de Warren Buffett, Bank of America, Coca-Cola, United Health Group, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, etc. También muchos inversionistas están invirtiendo en compañías que se benefician directa o indirectamente por conflictos geopolíticos como en el actual. Por ejemplo, Rusia es un gran exportador de gas y petróleo, y desde ya hace más de un año los precios energéticos se han incrementado bastante por los efectos de la pospandemia y abertura de mercados, provocando inflación, y si a eso le agregamos que Occidente está poniendo sanciones a la economía rusa, entonces se espera que los precios se sigan incrementando. Así que empresas relacionadas al sector energético se están beneficiando bastante. Por ejemplo, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, etc. Cabe mencionar que el sector energético es cíclico, por lo que invertir aquí debe de ser a corto o mediano plazo, y recordar que en estos casos la mejor opción fue invertir meses atrás, anticipándose qué podría pasar en estos escenarios. Y aunque se podría esperar que continuasen esas subidas fuertes de acciones de esas empresas energéticas en los próximos meses, a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que va a pasar. Algunos inversionistas agregan a sus portfolios acciones o ETFs del sector energético para diversificar. De hecho, en mi caso lo he hecho así, ya que en mi portfolio tengo ETFs del sector energético que compré hace unos 6 meses, y a decir verdad me ha ayudado a que no sangre tanto mi portfolio por las caídas que hemos estado sintiendo. Muchas acciones de especulación, de memes y empresas que se creían que iban a ser disruptivas fueron infladas y sobrevaloradas, por lo que tuvieron grandes correcciones. Muchas de ellas están en el sector tecnológico y en la categoría de Growth Stocks o acciones de crecimiento. Y no es de casualidad que el índice Nasdaq, que alberga empresas tecnológicas, es uno de los índices más golpeados en estos meses. Dicho esto, aquí se encuentran buenas oportunidades en muchas de esas empresas que han sido golpeadas y justificadamente por el simple pánico y miedo, como por ejemplo Google, Amazon, Apple, Meta, mejor conocida como Facebook, Microsoft, etc. Son excelentes compañías para tener en la cartera. Si eres nuevo en la bolsa de valores o eres de las personas que simplemente quieren invertir de manera pasiva y olvidarse de todo esto, ya sea por falta de tiempo o porque están muy ocupados en otras cosas, etc., entonces la mejor opción en estos casos es invertir en ETFs diversificados, y una de las mejores opciones son los ETFs que siguen el índice SP500 como SPY o el BOO, entre otros. Y para los que no sepan, el índice SP500 se encuentran las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por lo que tendrías una canasta de 500 empresas en diferentes sectores.
e históricamente han dado un rendimiento anual entre el 10 al 11%. Cabe aclarar que los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y que los rendimientos fluctúan, es decir, un año pueden generar más de 20 o 30%, pero otros años podrían ser 5% o incluso negativo. Lo importante de esta estrategia es invertir de forma consistente cada semana o cada mes o como tú te acomodes y con enfoque a largo plazo. Y me refiero a más de 10, 20 o 30 años. Esta es una opción como para tener fondos extras cuando las personas se pensionan o se jubilan, o cuando de plano no tienen ninguna otra opción. ¿Invertir en criptomonedas? En el caso de las criptos, muchos creen que ya estamos en un mercado bajista por las caídas continuas desde diciembre del 2021. Aquí hay más incertidumbre y mucha más especulación, por lo que se necesita un video específico en esto. Pero de forma general hay buenas oportunidades de compra, pero recordar que Bitcoin es el que mueve todo el mercado de criptos, por lo que debes de tener mucho cuidado en cuáles criptos invertir y enfocarse también a largo plazo. Desde mi punto de vista, el mercado de las cripto podrían tener otra gran caída para después despegar a la luna en el mismo año, pero al final nadie sabe lo que va a pasar, por lo que es importante invertir para largo plazo y hacer una investigación profunda. ¿Qué estoy haciendo yo? En mi caso personal, yo tengo un portfolio diversificado en ETFs de varios sectores y países. También tengo compañías tecnológicas como Apple, Google, Microsoft, Meta, etc. Y para protegerme de la inflación, estoy en compañías en las industrias en agricultura, mercados minoristas, energías y REITs, que son el sector inmobiliario, que es el real estate, etc. En el caso de las cripto, estoy en Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot y Avalanche como mis principales posiciones, así como criptos de mediana y pequeña capitalización para especular. Y pese al panorama incierto a nivel macroeconómico por lo de Rusia y Ucrania, sigo invirtiendo en el estilo DCA, que es el Dollar Cost Averaging, es decir, invertir de forma consistente independientemente de cómo esté el mercado, y en compañías o criptos que tengo en mi portfolio. Además, agregar nuevas posiciones en otras acciones y criptos si es el caso. Y aunque mis intervalos de inversión continúan, los he extendido, ya que debemos recordar que otro gran factor de incertidumbre que tendremos durante todo el año es el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, donde comenzarían en este 15 y 16 de marzo su primer subida, por lo que podrían continuar los mercados a la baja. En conclusión, debemos recordar que en estos tiempos de incertidumbre y mercados bajistas, cuando se invierte en la bolsa es de esperar mucha volatilidad, y además aparece el famoso FUD, que es el Fear, Uncertainty and Doubt, y que significa miedo, incertidumbre y duda, por lo que es importante mantener la calma, ya que las emociones afectan y pueden arruinarte, por lo que es importante tener mucha resistencia y paciencia. Y como lo mencioné anteriormente, aquí es cuando se presentan las grandes oportunidades de inversión. También te recomiendo que inviertas el dinero que no vayas a necesitar a corto plazo, y me refiero a semanas o meses. Siempre ten cash o efectivo para tus gastos normales, cosas necesarias o pagos que tienes que hacer por lo menos para 3 meses. Además, si inviertes en compañías excelentes con buenos estados financieros, poca deuda y que han demostrado a lo largo de los años ser resistentes ante las crisis, no deberías preocuparte. Por otro lado, aunque tu portfolio se esté desangrando como mi caso y muchos otros inversionistas, recuerda que no estás teniendo pérdidas, ya que estas se convierten en realidad cuando vendes, por lo que no vendas, por favor. Y por último, tienes que tener siempre un enfoque a largo plazo y tatúate eso en tu mente. Está demostrado que la inversión a largo plazo es la que genera mejores rendimientos. La paciencia es la clave, como lo dice Warren Buffett, que el mercado de valores es un dispositivo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Y también dice él que seas temeroso cuando todo el mundo es avaricioso, y sea avaricioso cuando todo el mundo es temeroso. En fin, ¿qué te pareció esta información? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que se debe invertir en estos tiempos? Dímelo en los comentarios. Si te gustó esta información, te agradecería si te suscribes y le das like. Muchas gracias.